Hola, en este video vas a aprender a cómo mejorar tu latencia para juego si quieres tener una buena experiencia. Te voy a hablar con la verdad, con mi experiencia real que yo he probado y cómo lo he hecho y cómo me ha funcionado. Vamos a ver. Luego de hacer estas configuraciones, al final del video, si te queda, vas a ver que te voy a contar de mis experiencias real y qué cambié, qué me sirvió, qué no me sirvió. Aparte de la configuración que te voy a mostrar que sí funciona. No olvides suscribirte, por favor, que eso me ayuda. Gracias. Y así me motivo a hacer mejores videos de desarrollo de tecnología y software. Bueno, vamos a iniciar. Simplemente aquí en Windows 11 te diriges a la parte de configuración, ¿verdad? Seleccionas redes e internet y nos vamos aquí a Firewall, no, perdón. Aquí a más adaptadores de red y buscamos el adaptador de red correspondiente que vas a utilizar. Luego de ahí lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es entrar a esta página. Busca en Google Buffett Load Test. Así mismo se escribe. Buffett Load Test. Y cuando entres, escribas esto en Google, te va a aparecer esta página, la primera que le aparece normalmente. Y aparecen más, pero bueno, vamos a utilizar esta. Porque con otra también se puede hacer. Pero vamos a utilizar esta. Esta página le voy a dar a iniciar test. Esta página me va a iniciar un test de latencia. Es prácticamente general, pero más o menos te puede dar un estimado de cuánto da tu latencia. Tú haces la prueba primero, voy a esperar a que termine la prueba. Y esa prueba que te haga, después de hacer la configuración, tú la vas a volver a hacer y a ver si ahí tú notas alguna diferencia. Igual, esta latencia no significa que te va a dar siempre esa latencia. Eso es esto sería prácticamente un estimado de lo mínimo que te daría jugando, más o menos. Si aquí te da 35, pero aquí te da 10 y aquí te da 10, significa que mínimo te daría la suma de esos tres. Un estimado. Puede ser que te dé esto solo, pero no siempre. La mayor parte va a ser los tres. En medio 3700 significa que un mínimo de 37 milisegundos. La mayoría de juegos, depende del juego también. Eso va a depender mucho del servidor, del juego donde se encuentre y todo eso. Y así sucesivamente. Esto a mí me sale así porque yo tengo una configuración para que me salga así en el router, para que me salga lo que es la velocidad disminuida, porque realmente yo tengo la mitad, más de la mitad de esto. Yo tengo la mitad de cada uno. Pero mira cómo me salió, todo en más, todo en plus. Todo bien para juego. O sea, se dice que para juego yo lo tengo perfecto. La latencia y todo. Entonces, en tu caso, tú verifica. Pero a mí me sale así como te digo. Yo tengo fibra óptica muy buena. Tengo un router aparte que me ayuda. Como dije, voy a hablar del router aparte que me ayuda bastante en mi arriba. Le voy a dar una tarjetita. La puedes ver ahí después y al final también va a estar la tarjetita. Y aquí con este programa tú vas a poder comparar las opciones de tu velocidad para juego. Y hacer la prueba con esto. Y hoy vamos a continuar. Te vas a dirigir aquí donde dice, vas a seleccionar configuraciones. Y en configuraciones vas a elegir opciones avanzadas. Ahí fíjate que yo tengo unas configuraciones ya realizadas en cada uno. Aquí en la primera opción que dice activación con LAN con LAN de apagado, lo tengo activado. La segunda opción, avance desactivado. Buffer 512, buffer de transmisión 512, SO2 512, control de flujo RX, TX activado. Descansa RP activado. Descarga, perdón. Aquí tengo descarga de gran envío, versión 2 IPv4 desactivado. La otra opción de IPv6 desactivado. La descarga de suma al comprobación IPv4 desactivado. Desactivado. Todo desactivado. Todas esas opciones desactivado. Fíjate ahí. Desactivada. La otra IPv6 también desactivada. Descarga NS activado. Dirección de red ausente. Más support speed 2.5 GHz en mi caso, porque es lo que soporta, pero si lo máximo tuyo es 1 GHz, lo selecciona aquí. Seleccionas 1 GHz. 1 GHz, que ahí está. Vamos a seguir. Aquí. Ethernet consumo de energía desactivado.
Ethernet ecológico desactivado. En mi caso, porque me aparecen esas opciones, si no te aparecen, dale a la que te aparezcan. Gigabyte Light activado. Moderación de interrupción enable. Power Saving Mode desactivado. Prioridad VLAN activada. Reactivar y consideraciones de patrones activado. Magic Packet activado. Trama Jumbo desactivado. Velocidad apagado. 10 MB primero. Velocidad y duple 2.5 GHz. En mi caso, si tuyo es la máxima prioridad, que sería 1 gigabits. VLAN ID 0 y listo. Eso ponlo como yo lo puse, exactamente igual, así. Recuerda como yo revise, si te permiten algo, revisa esa parte del video de nuevo. Luego de haber hecho eso, me voy aquí a administrador de energía. Mira, aquí yo tengo esta parte, pero esta parte nuevamente se puede desactivar. Si es una laptop, si tú quieres dejarlo activado, pero si es una PC desktop, lo puedes activar. Luego de ahí ya, listo, tenemos esa opción. Se va a reiniciar esto automáticamente. Y listo. Ahora luego de ahí vas a buscar este programita que se llama TCP Optimizer. Claro, yo analicé y estudié este programa con detalle para saber qué convenía y qué no. Así que te lo voy a explicar acá. Lo primero que debes hacer es seleccionar el equipo que tú quieres aplicar en la configuración. Aquí dice, pues, a menos que tú pongas aquí modificar toda la network address, si seleccionas esta, se va a aplicar a todo. Aquí tú seleccionas la velocidad que tú tengas máxima. Por ejemplo, si tú tienes 20 megas, tú seleccionas hasta 20. Aquí mientras tú seleccionas, te va a aparecer aquí arriba la opción. Luego de aquí, mira el MTU como lo tengo en 1500. Aquí esto es la primera opción, autotuning experimental. Tengo aquí escala heurística disable. Esta opción cubic. Esta opción enable, esta opción disable, esta opción aquí 64, disable, 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 disable y disable. Fíjate cómo tengo todo eso ahí, en esa parte. Ahí. Ponlo así mismo al descargar este programita, TCP Optimizer. Ponlo así mismo. Recuerda que este programa, para ejecutarlo la primera vez, cuando lo vas a abrir, tiene que ser con clic derecho y la opción de administrador para abrirlo. Si no lo abriste, ciérralo y ábrelo de nuevo con clic derecho, administrador, para que se te abra bien. Luego de ahí te vas a la segunda pestaña aquí arriba que dice Advanced Settings, y aquí lo colocas como yo lo tengo acá, así lo puedes colocar. Fíjate aquí que hay unas opciones. Si a ti no te sale, acuérdate que tú también tienes que seleccionar Custom aquí. Selecciona Custom y esas opciones lo coloca igual, exactamente como yo lo tengo ahí. Lo puedes seleccionar. Ves que aquí dice iGaming, Disable FF, Optimal 1, 0. Todo eso lo coloca igual. Esta pestaña no hay nada necesario por ahora. Esto tampoco por aquí. Solamente está dos pestañas. Recuerda, para que te funcione, Custom, clic derecho y administrador. Luego de ahí le das a aplicar cambio. Reinicia tu computador. Y cuando entres al juego, tu internet debería de tener una mejor latencia. Quizás no muy notable, todo va a depender. Tú sabes que todo depende mucho de la distancia donde tú te encuentres del servidor, que no es algo con malla, va a depender de tu internet, esto no es magia totalmente. Puede haber una mejora significativa, como puede haber una pequeña mejora, como puede ser como que no haya ninguna también. Así que esto es probando, pero funciona. Sí ha funcionado, sí funciona. Ahora, ¿qué influye también aparte de eso? De estas dos configuraciones, que es importante. Que tú tengas, por ejemplo, va a depender mucho de tu equipo. Por ejemplo, si tú tienes una computadora muy vieja, puede ser que la velocidad de tu computadora de transmitir el internet sea lenta. Si tú tienes una de esto y tú quieres mejorarla, tú puedes comprarte una tarjeta aparte. Por ejemplo, tarjetas como estas de red te pueden funcionar. Que posiblemente, si tienes una máquina muy antigua, van a ser mejores que la que tiene tu máquina instalada. Esta tarjetita, mira, te da 2.5 GHz, pero esto de los 2.5 GHz solo funciona si tú tienes un router a 2.5 GHz. Así que por eso no te preocupes si a 2.5 GHz o no. Si tú encuentras un buen precio
a 1 GHz lo puede hacer. Mira esta Wi-Fi, Wi-Fi 6, a buen precio. Esta, mira, esta va bien barata. Y esta debe de funcionarte cuando hay una mejor que la que tienes. Y la que tienes instalada en tu máquina tu máquina no es muy bien, no es muy potente, no es muy reciente. Pues esto te va a ayudar a mejorar el internet. Porque todo eso influye realmente. Sí. Así que no tiene que gastarte realmente una de tan carísima como esta, a menos que tengas el dinero y quieras probarla y quieras lo mejor de lo mejor. Bueno, pero si no, lo que buscas es algo que te resuelva y funcione. Créeme que toda esta que mira esta, $13, te da un megabit por segundo. Esta debe de funcionar cuando hay una mejor que muchas computadoras. Pero estoy hablando de esas computadoras que son muy buenas, porque si tu computadora es moderna, por ejemplo, es AM5 o por lo menos AM4, pero tiene un buen board, entonces debe tener una tarjeta. O sea, no te estoy mandando a gastar en una tarjeta que no sea necesario. También otra cosa que influye es el router. Si el router de la compañía que te dio no es un router muy potente, pero si pero no creas que tampoco te estoy mandando a comprar un router, porque esto no te va a bajar el internet así full obligatoriamente. Te lo puede bajar si tu router no es malo, pero si tú tienes una compañía que te está dando ya un pin bajito, por ejemplo, bajo, que entonces tú te estás conectando, tú estás en un lugar, te estás conectando 40 de tarjeta de latencia. No creas que te lo va a bajar a 30 así por arte de magia. Si ya con el de la compañía tú te estás conectando a 40, puede ser que te lo baje un poquito, pero puede ser que te mantengas en esos 40 y no te lo baje. Así que eso va a depender mucho de eso. Ahora, si tú te estás conectando a muy alto, 90, 80, 70 y 75, 100 y pico, puede ser que te funcione un router y te baje, pero no te estoy diciendo, tienes que hacer una investigación primero, bien confirmar a ver si realmente te puede funcionar. Y créeme que puede funcionar, porque a mí me ha funcionado. Entonces, ¿qué te digo? En mi experiencia, si ya llegaste hasta este punto, yo realmente tenía un internet normal, y jugaba con una latencia en Warzone de 70, 80, 90 y así, 100 y pico. Luego me compré un router aparte y puse el router. Al conectar el router con el router de la casa que tenía en ese momento, me mejoró bastante la latencia, me la bajó de 100 y pico a 60, a veces me conectaba a 50 y pico. Y así ya era como un force, porque el router estaba haciendo su trabajo, aparte del router de que me dio la compañía. Luego me cambié de internet y me cambié a fibra óptica pura, porque no tenía fibra óptica pura en la casa. Tenía fibra óptica de esa cosa con el cable coaxial. Después me pusieron fibra óptica pura y ahí, al ponerme fibra óptica pura, noté que al conectarme con el router había comprado y conectarme con el router de la compañía, me da la misma latencia. O sea, prácticamente es igual. O sea, no puedo decirte con cuál me da más, porque no he medido eso, pero sí, o sea, con cuál más veces me da bajita latencia, pero no he medido esa parte. Pero sí me he dado cuenta que si me conecto con el de la compañía, igual me puede dar 30 o 35, igual que si me conecto con el otro externo. Entonces, la ventaja de un router externo, eso te voy a hablar más detalle sobre los routers externos arriba en esa tarjetita que te voy a dejar. Si vale la pena o no, tú lo chequeas ahí arriba. Realmente, pero te digo todo esto para que no te desesperes y no te quedes con las dudas y hagas inversiones a lo loco. Prueba lo mejor que pueda, porque si tú vives en el fin del mundo y el servidor donde te estás conectando está en otro país, puede ser que por más bajita que te quiera conectar, tu latencia no va a bajar de una cierta cantidad. ¿Puede bajar más? Sí, dependiendo. Si tienes un buen router, sí, puede bajar un poquito más. Si te hacen una buena configuración en tu equipo, puede bajar más. Pero no te voy a asegurar y te voy a decir, sí, exactamente va a bajarlo. Puede bajar. Eso es cuestión de prueba. Puede mejorarte. Si quieres comprar router, lo puedes hacer. Si cambias de compañías, si no tienes que aumentar el internet. Y ya tú sabes. Espero que estas configuraciones te haya servido. Voy a dejar otro video aquí hablando sobre los temas de la latencia, en base a mi experiencia. No olvides suscribirte, por favor, que eso me ayuda. Gracias.
y así me motivo a hacer mejores videos de desarrollo de tecnología y software.